conquista personal también habló a nuestro corazón ciertas cosas y a través de eso Él en su misericordia afirma nuestro caminar, le da paz a nuestro corazón, amén. Y eso es algo que en parte necesitábamos para este tiempo. Quiero retomar lo que hemos estado compartiendo desde la última vez que prediqué a la casa. Es un tema que Dios ha puesto, no solamente para que aprendamos algo nuevo. Seguramente hay cosas que usted ya conoce, pero creo en mi corazón que Dios quiere establecer firmemente ciertas verdades espirituales que nos van a llevar a una libertad, amén, que nos van a llevar a conocer y a entender cuál es la vida espiritual que el Padre nos dio a través de Cristo y del Espíritu Santo, amén. Creo y es algo que de alguna manera he visto no solamente en la vida de la iglesia, de algunos, sino también hablo de mi vida y de mi experiencia personal. Muchas veces nuestra vida solo se limita a congregarnos, a venir a un espacio como este, a orar, a adorar, a recibir una palabra. Pero más allá de eso, muchos de nosotros no hemos podido vivir todo lo que la Escritura habla. Esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aún quizás muchos seguimos atados a hábitos, a una moral caída, a una naturaleza que desafortunadamente, y es así, esa es la realidad, está inclinada hacia lo malo. Y muchos de nosotros tal vez nos hemos frustrado pensando que vivir para Dios es imposible. Pero vivir para Dios no es imposible. A través de Cristo, de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, el Padre hizo posible lo imposible. Amén. 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 Pero es cierto que usted y yo tal vez como iglesia ignoramos en gran parte lo que es esa vida y cómo esa vida se nos dio. Y en la medida que el Señor en este tiempo nos revele, nos muestre, nos indique de qué clase de vida Él quiere que nosotros seamos partícipes, pues entonces nosotros, aferrados con confianza y con fe, vamos a fluir y a vivir esa vida que el Padre nos dio. Amén. 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 ¿Está aquí conmigo? Amén. Si hay algo, amado, que yo me he dado cuenta, y es que de alguna manera es una reacción natural y normal, y es que cuando nosotros no podemos vivir esa vida, resultamos viviendo en una religión y en una religiosidad. Entonces esto se nos vuelve rutina, monótono. No hay nada de verdor en nuestro corazón. Y entramos quizás en un círculo vicioso donde intentamos en nuestra fuerza agradar a Dios, obedecer a Dios, intimar con Dios. Pero de alguna manera, cuando ya nuestra fuerza no da para más, nos desanimamos, nos frustramos y empezamos a vivir una ambivalencia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos como las olas del mar, que en un momento están cerca, pero en otro tiempo se alejan. Dios no quiere eso. Dios quiere darnos estabilidad. Y Él diseñó una vida espiritual en la que nosotros podemos vivir, y es una vida que nos da la posibilidad no de estancarnos ni de retroceder, sino de ir creciendo y madurando hasta la estatura del varón perfecto. Ese es el diseño de Dios, amada iglesia. Por eso no podemos conformarnos solamente con venir a un lugar, cantar un ratito, escuchar una palabra e irnos con esa condición y la conciencia de saber que quizás no tenemos una relación plena con Dios. Dios quiere llevarnos a algo mayor. Amén. Dios quiere elevarnos a algo mayor. ¿Está de acuerdo? Amén. Por eso vamos al libro de Juan, y a través de el capítulo 4, el Señor nos va a hablar esta mañana acerca de esa vida espiritual que Él quiere que nosotros vivamos. Juan capítulo 4. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir juntos.
Y yo le pido que usted lleve su mano a su corazón y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu de Dios, aquí estamos juntos como una casa unida que ha venido a buscar tu rostro, que quiere comunión contigo, que quiere que el cielo sea real en su corazón. Anhelamos ver la puerta de los cielos abierta para nosotros, para poder ver la gloria del cielo a Cristo en plenitud. Queremos conocerte, deseamos vivir para ti. Ese es el propósito por el cual nos redimiste, nos alcanzaste, nos llamaste para eso, nos diste la fe para que nosotros pudiéramos volver a ti, Jesús, y en ti encontrar una vida distinta. Eso es lo que buscamos y anhelamos. Por eso que tu Espíritu Santo hoy fluya sobre nosotros. Se ha derramado en cada corazón. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis labios. Pon tú las palabras en mi boca y háblanos y llévanos conforme a lo que tú quieres con tu casa en este tiempo. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer capítulo 4 a partir del verso 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y usted conoce el resto de la historia, pero quiero centrarme en esta primera parte. Jesús, de alguna manera, tratando de evitar a los judíos que de alguna manera todo el tiempo estaban ahí ofuscándole, cuestionándole. Parece ser que él decidió ir a un lugar que era Galilea. Allí usted sabe que de Galilea venía Pedro, ¿verdad? Allí lo encontró. Y al parecer Samaria, amados, solo era un punto intermedio. Al parecer Samaria no era el plan de Jesús.
Pero en el propósito eterno, Jesús sabía que el Padre había acomodado una cita divina para revelarse a una mujer que de alguna manera, por causa de su nacionalidad o de su raza, no tenía comunión con los judíos. Es más, los samaritanos, de alguna manera, y esto lo hemos aprendido, era una raza, no sé si decirlo así, o ¿qué? Un pueblo, un pueblo que era de alguna manera rechazado por los judíos, porque consideraban que ellos eran una mezcla entre judíos y el pueblo de las naciones. Así que los judíos habían puesto barreras culturales para no tratarse con los samaritanos. Que Jesús quisiera detenerse cerca a Samaria era algo que tal vez cuando incluso llegaron los discípulos, al verle hablando con esa mujer, se sorprendieron. Pero quiero decirle algo: nuestro Dios siempre irá más allá de las barreras que nosotros hemos puesto. Amén. 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 Amados, nosotros como seres humanos siempre hemos intentado colocar barreras para no permitir incluso que muchas personas se metan más allá de lo que nosotros en nuestra confianza queremos que ellos invadan nuestra vida. Yo no sé si usted es de esos. A veces por norma, incluso de convivencia entre las familias, hay que poner barreras, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí o no? Y eso es algo normal. Muchas veces usted no va a abrir su corazón, usted no va a pedir quizás un consejo con cualquier persona, y ponemos barreras. Es más, muchas veces hemos puesto barreras para que no nos hagan daño, porque en algún momento nos hicieron daño, nos hirieron. En algún momento tal vez hicieron cosas por nosotros haber abierto el corazón, y desde ese momento nosotros ponemos barreras. Pero Jesús, amado, traspasó las barreras. No hay barrera que tú puedas colocar en tu mente o en tu corazón que Jesús no pueda traspasar. Amén. Amén. Es más, cuando yo leo esta historia, proféticamente entiendo que Jesús está haciendo un acto que revela cómo Él iba a ir a un pueblo que no era su pueblo. Dice el apóstol Pablo que Él provocó a celos el pueblo de Israel, llamando a un pueblo que no era pueblo. Y como orábamos ahorita en la adoración, dice que Él cortó unas ramas del olivo, hablando de parte del pueblo de Israel, y le dio lugar, le abrió paso a ese pueblo gentil que no era su pueblo. Por cuanto el pueblo de Israel lo rechazó, dice la escritura, entonces Él corta el olivo, que es en representación del pueblo de Israel, y dice que le abre lugar a esas ramas de olivo silvestre, y las trajo y las injertó, y ahí estamos usted y estamos yo. Amén. Usted y yo. Yo puedo ver la misericordia del Padre a través del Hijo acercándose a un pueblo que no merecía, que tal vez no era parte de lo que Jesús hace, amados. Es romper las barreras que alejaban a este pueblo, y lo que rompió las barreras fue la misericordia y el amor de Dios, amados. Porque si hay algo que derriba barreras, es la misericordia y el amor. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: el Padre derribó las barreras que el pecado había puesto. Y mírelo así, dígale: entre tú y Él. Las barreras que el pecado habían puesto entre tú y Él, dice, la misericordia y el amor las rompieron, y el Hijo se acercó para rescatarte a ti. Amén. Bendito el día, amados, en el que Él se sentó en ese pozo donde nosotros llegamos y nos encontramos con Él. Estoy hablando de una manera ilustrativa. Amén. Y mira lo que sigue diciendo. El verso 10 dice, o desde el 7 incluso: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Note algo importante que sucede aquí. Quien tiene la iniciativa de romper el hielo y de romper el silencio, ¿quién es? Jesús. Para la mujer samaritana esto era algo extraño. Es más, lo primero que ella pregunta es: ¿cómo tú, siendo judío, te acercas a pedirme algo a mí, que soy considerada como algo inferior? En otras palabras, si tú me estás pidiendo algo a mí, es porque al parecer, a pesar de que eres judío y siendo yo samaritana, no me consideras tan despreciable como para hablarme y aún pedirme algo. Lo primero que Jesús hace en la vida de esta mujer es trabajar en su identidad y cambia un concepto que había en su mente. Por alguien despreciable, alguien que quizás frente a los ojos de los judíos era algo que no tenía valor, pero frente a los ojos de Jesús, esa samaritana tenía un valor. Y así nos miró el Señor. Tú y yo no éramos dignos de que Él nos hablara, ni nos dirigiera la palabra, por causa de nuestra condición, de nuestra historia, de nuestro pasado. Pero Él se acercó, nos miró, nos habló, y en la manera o en la medida que nos ha hablado, nos ha hecho entender que somos dignos delante de sus ojos. Amén. Usted y yo no merecíamos que Él nos hablara, pero Él nos habló, y al hablarnos nos hizo entender que somos dignos, que Él nos mira con aprecio, con amor, que Él no nos va a rechazar. ¿Se da cuenta la manera tan linda en la que el Padre, a través de su Hijo, se acercó a su vida y a mi vida, amados? Son cosas que nunca se deben olvidar de nuestro corazón. Deben ser marcas que sean de memorial para siempre. Si hay algo de lo cual usted debe de alguna manera siempre resaltar de su relación con Dios, es la misericordia y el amor que Él siempre nos ha dado. Amén. 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 Eso supera la provisión diaria que nos puede dar en cuanto a nuestra necesidad física. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. La mujer samaritana dijo, verso 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¡Wow! Mi condición, mi nacionalidad, mi raza o etcétera, lo que sea, no es una condicionante, una limitante para que tú te acerques a mí. Y dice el verso 10: respondió Jesús y le dijo, y quiero que subraye dos cosas importantes. Si usted tiene Biblia propia, subraye. Dice, si conocieras el don de Dios. Mire que es lo primero que le dice. Y segundo dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús quería direccionar la conversación hacia algo que Él tenía preparado para aquella mujer. Esta mujer estaba allí y tal vez para ella lo único importante, a la hora incluso en la que vino, era venir a ese pozo, sacar agua para poder suplir y saciar una necesidad física propia y tal vez de su casa. Pero al encontrarse con la misericordia, al encontrarse con el amor en Cristo Jesús, Jesús quería direccionarla hacia un propósito mayor, hacia un plan mayor. Tal vez ella no tenía ni idea qué era lo que Jesús tenía preparado para ella. Tal vez incluso, amados, la mujer samaritana no tenía ni idea quién era Jesús. Ella solamente veía su limitación, sus barreras, los judíos. Un judío vino a hablarme a mí. Pero Jesús en ese momento quería abrir sus ojos y su entendimiento para poder llegar a su corazón y poderle impartir lo que Él le quería ofrecer. Entonces lo primero que le dice es, si tú conocieras
El don de Dios. Wow. Si tú supieras lo que el Padre quiere regalarte, la gracia que el Padre quiere extenderte. Si tú supieras que a través del Mesías, del Cristo, el Padre quiere otorgarte un regalo eterno que va a cambiar y de alguna manera va a definir el resto de tu vida. Si tú supieras acerca de eso y aún entendieras que el instrumento que Dios va a usar para darte ese regalo era Jesús, entonces los papeles se cambiarían. Tú podrías ver tu verdadera necesidad y al contemplar esta verdad, eres tú la que extiende la mano para decir: dame de beber a mí. Wow. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han tenido, por causa de circunstancias, situaciones, una relación rota con alguien? Creo que todos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sí. Y aunque uno no lo quiera reconocer, amados, porque es natural, yo entiendo que el perdón es parte de un proceso diario. Pero muchas veces, cuando uno tiene una relación rota con alguien, uno no se acerca a esa persona a pedir algo, ¿verdad que no? Lo que más cuestionó el corazón de la samaritana fue: ¿cómo tú me pides a mí? Si es que estos dos pueblos están, ¿verdad? Pedir de alguna manera sería un acto de ¿qué? De humillación. ¿Sabe qué hace Jesús? Dice: hay algo preparado para ti. Hay un regalo. Hay un don. Quiero revelarme a ti. Cuando eso pase, esa revelación de lo que yo tengo para ti y de quién soy yo para ti, va a hacer que tu actitud tenga un cambio. Se supone que nosotros no nos tratamos. Se supone que nosotros no nos pedimos nada. Pero la revelación de lo que yo tengo para ti, la revelación de quién soy yo y lo que yo puedo hacer por ti, va a tocar tu corazón y va a causar un clic que va a derribar todo orgullo, para que en humildad tú expongas tu verdadera necesidad, que es espiritual, y tú me digas: dame de eso. Amén. Amado, estoy describiéndole algo que debió haber pasado en nuestra vida el día que conocimos al Señor. Si usted todavía no ha experimentado esto, yo le digo: hay esperanza. Pero yo oro al Señor para que le conceda esa gracia de encontrarse con el Señor de esa manera. Porque va mucho más allá, amados, de hacer una oración de fe y de pedir perdón por el pecado que hemos cometido. Lo que ocurre aquí, amados, es un milagro espiritual, y poco a poco vamos a ir sumergiéndonos en ello para entender qué le ofreció Jesús a esta mujer. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar y a escudriñar en esta mañana. ¿Qué era lo que Jesús quería darle a esta mujer? Pero antes de poder dárselo, Jesús sabía que primero ella tenía que conocer la gracia y el favor, el don que el Padre tenía para darle. Que en su corazón se le fuera revelado quién era Jesús. Porque Jesús, diga conmigo, Jesús fue el canal donde el amor y la misericordia se virtió hacia nosotros. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Miren lo que dice estas dos versiones. Tengan en cuenta las dos cositas que le pedí que subrayara. Si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te habla. Wow. Por eso la necesidad de que la obra de Cristo se nos revele y la persona de Cristo se nos revele a nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, dígale al que está a su lado: cuando la obra de Cristo
y la persona de Cristo se nos revela, yo podré entender cuánto le necesito y vendré entonces a Él para pedírselo. Difícilmente, si yo no entiendo qué es lo que Él quiere hacer y quién es Él, podré acudir a Él con mi corazón abierto para decir: Señor, lléname de ello. Amén. Amén. Mira esta versión. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, si supieras quién soy yo que te pido agua, sin duda que tú misma me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. ¡Wow! Tremendo eso, ¿verdad? Porque Jesús, amados, habla de agua viva. Vamos a hablar un poquito de eso. Dígale al que está a su lado: amado, por favor, no se duerma. ¿Sabe que yo tengo una estrategia para no dormirme? ¿Saben cuál es? Que trato de estar anotando. Eso me mantiene despierto. Cuando yo no anoto, yo fijo me duermo. Entonces les sugiero que traiga un cuaderno. Amén. Y pueda anotar. Jesús le ofrece agua viva. Amén. Es lo que te ofrece a ti y es lo que me ofrece a mí. La palabra agua viene de un griego, de una palabra que es zao. Bueno, estos días que hemos estado entre españoles nos han corregido y nos han dicho que la Z no se pronuncia así, sino se pronuncia la Z. Y de alguna manera ellos siempre cuando pronuncian la Z, la hablan así. A mí me parece un poquito extraño, por no decir otra cosa. Pero la palabra agua viene de una palabra griega que es zao. Zao, con Z. Y significa vivir o quedar vivo. Es importante que usted interiorice esa palabra agua. Amén. La palabra allí agua es vivir o quedar vivo. En otras palabras, Jesús le ofrece a la samaritana un agua que era de vida y que iba a producir vida en ella. Jesús le iba a ofrecer algo que le iba a dar vida, que iba a producir vida en ella, que iba a hacer que ella quedara viva, amados. Indudablemente estaba hablando de la vida espiritual. Miren, estoy hablando de algo básico, de algo muy profundo y que se supone deberíamos nosotros saber. No por un mero conocimiento, sino porque realmente hemos vivido ya esa experiencia. La cruz, la obra de Cristo, la labor de ese don que el Padre ofreció a través del Hijo y la revelación de Cristo, lo primero que otorga a alguien que se ha encontrado con Él es vida, amados. Quiere decir que cuando la obra de Cristo y la revelación de Cristo se acercó a su vida, por medio de ese acto misericordioso que rompió las barreras, lo primero que ocasionó, el primer fruto de ello, es que usted, a partir de ese momento, pudo participar de la vida del Espíritu. Amén. 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 Si eso ya pasó, dígale: gracias a Jesús y al don perfecto del Padre, hoy vivo la vida del Espíritu. Hoy estoy vivo para Dios. Amén. 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 ¿Está aprendiendo aquí? Muy bien. Jesús le ofrece beber agua viva, agua que contiene vida o agua que produce vida. Wow. Es increíble, amados, que en medio de las líneas aprendemos algo que de alguna manera me confronta a mí, porque puede ser lo que por costumbre usted y yo hemos hecho por años.
Esta mujer se acercaba a este pozo a diario, porque esa agua, aunque podía acceder a ella, y fue parte de una herencia que Jacob dio a su generación, amados, esa agua que solamente satisface lo físico y lo terrenal, hacía que ella, después de tomarla, ¿cómo quedaba? Con sed. Así es el hombre sin Cristo. Así es el hombre sin Dios. Intentará por sus propios medios todos los días salir en busca para saciar y llenar su corazón. Pero amado, ¿sabe qué le va a pasar? ¿O sabe qué nos pasó a nosotros? Que todo el tiempo quedamos insatisfechos y buscábamos algo más. De alguna manera eso físico, ese acto físico revelaba la condición emocional y la condición del corazón de esta mujer. Cuando Jesús le confronta, saca a relucir y expone cómo estaban los sentimientos y las emociones de esta mujer. Cuando le dice, ve, trae a tu marido para que te ayude, sola seguramente no vas a poder, o al menos eso ella entendió. Jesús usa esta frase de alguna manera para que ella exponga la realidad de su corazón. Ella dice, no tengo marido. Miren que eso es muy revelador. Jesús le dice, bien has dicho, porque el que tienes ahora, y le nombra que ella ha intentado a través de 5 hombres saciar algo que solamente Dios puede saciar. Qué increíble que ella dice, no tengo marido. Siendo el 5.º intento, al menos ella hubiera podido decir, bueno, el que tengo, pues al menos. Pero ella aún en esas palabras reconoce que seguía en su fracaso. ¿Saben qué es lo que me impacta, amados? Que Jesús no confronta su corazón y no expone su pecado para condenarla, sino para ayudarle a ver que si ella sigue igual, va a quedar igual. Tal vez en ese momento eran 5. Y si Jesús no llega, amados, ¿ustedes creen que un 6.º no hubiera aparecido? ¿Que un 7.º no hubiera aparecido? Porque esa es la historia del hombre sin Dios. En su forma, en su propio criterio, a su manera, intentará saciar su corazón. Pero solamente Jesús y la obra de Cristo puede saciar nuestro corazón. Amén. ¿Está aquí conmigo? Wow. Verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, lo que yo quiero ofrecerte es algo que va a permanecer para siempre. Tendrás un depósito personal donde siempre que quieras encontrarás esa agua que sacie tu corazón para siempre. Porque yo quiero decirte algo, lo que Dios te ofrece, amada iglesia, es eterno. No es algo temporal, es algo eterno. Y porque lo eterno al final es lo que perdura, amados. No nos equivoquemos, no busquemos en Cristo y en la obra del Hijo algo temporal. Porque allí nos hemos equivocado como iglesia. Hemos querido acercarnos a su misericordia, a su salvación, a su perdón, a la gracia redentora de la cruz, intentando buscar algo temporal, pero no es así. Lo que Dios ofrece es eterno, eterno, perdura, no se agota. Amado, las cosas de este mundo se desgastan, se acaban, en un momento están, pero mañana no están. Pero su palabra, su presencia
nuestra relación con Él permanecerá para siempre. Amén. Mire al que está a su lado y despiértelo y dígale: busquemos en Él lo eterno. Recibamos de Él lo eterno, porque es lo eterno lo que Él nos ofrece. Amén. Es lo eterno lo que Él nos ofrece. Vaya un poquito adelante al capítulo 6 y vamos a ver algo adicional. Jesús está hablando del mismo tema, pero en el capítulo 6 nos habla algo un poquito más claro acerca de lo que estamos aquí hablando. Capítulo 6, verso, ya le digo, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, subraya esa parte. Y el que cree en mí, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Wow. ¿Cómo es la manera nosotros de acercarnos a beber de Jesús? Ahí lo dice: creyendo en quién es Él. En la medida que creemos y confiamos en su persona, en su obra, en sus palabras, amados, vamos saciando nuestra sed. Hay algo impresionante allí. Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido sed? La sed es la ausencia y la necesidad de beber agua o algo. ¿Sabía eso usted? Es la sensación que el cuerpo físicamente siente. Es la debilidad que el cuerpo siente. Es más, amado, quiero decirle algo. La palabra sed traduce como un deseo ardiente. Jesús debe ser nuestro deseo ardiente. Dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque solamente en Jesús hay plenitud y seremos verdaderamente satisfechos. Amén. 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 Dígale que está a su lado: no busques saciar tu necesidad espiritual en lo terrenal. Quedarás insatisfecho. Amén. ¿Cuál es la manera de saciar nuestra sed en Él? Creyendo y confiando en quién es Él, en lo que Él ha hecho y en lo que Él nos ha dicho. Amén. Amén. Vamos a ir un poquito más. Vaya al capítulo 7. Está hablando de lo mismo. Jesús sigue trayendo un tema, porque para Él es importante que quien le está escuchando lo tenga claro en su corazón. Juan capítulo 7. Vaya conmigo al verso 37. Dígame amén si lo tiene. En el último y gran día de la fiesta. Para los que no saben, la fiesta de la cual habla aquí es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y ahorita voy a explicar un poquito. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. ¡Wow! Miren que Jesús vuelve a traer a colación el tema de lo que representa la necesidad espiritual del hombre. Dice: si alguno tiene sed. Wow, ¿qué dice allí? Wow. Hace una invitación, amados. Mira al que está a su lado, dígale: Dios nunca va a violentarte y obligarte a satisfacer tu necesidad en Él. Dile: Él te invita. Si tú quieres confiar en Él, es un asunto voluntario y personal. Amén. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es más, en el original, amados,
Están en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, o en el 7º, no recuerdo ahora bien. Y lo que literalmente dice es que Jesús estaban en la fiesta, y en el original dice Jesús gritó. O sea, no, ahí usted escucha, alzó la voz, pero es como, para nosotros eso es como si estuviéramos, no sé, en una conversación con varias personas y, hey, espere que tengo que decirles algo. No, literalmente lo que pasa es que Jesús grita y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! ¿Usted cree que eso no impactó el momento? Incluso usted no cree que el grito de Jesús interrumpió la fiesta y la ceremonia. Yo creo que muchos dijeron: wow, este loco, ¿qué va a decir? Pero miren que sus palabras transmitían un mensaje importante. Si alguno tiene un deseo ardiente en su espíritu, una necesidad espiritual que no ha podido saciar, que aunque lo ha intentado, tal vez como la mujer samaritana, y allí vamos a concluir más adelante, cuando Jesús le confronta, al final para ella excusarse, porque Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido, 5 has tenido. Pero para ella argumentar y justificar su pecado, lo primero que dice es: ustedes los judíos dicen que el único lugar para poder ir a tener comunión con Dios y a rendirle culto es allá en Jerusalén. Nosotros lo hacemos aquí en Samaria, en la iglesia de mi barrio. Aquí yo vengo y le doy una ofrenda a Dios, le canto a Dios, leo la palabra y adoro a Dios. Amados, como ella, nosotros hemos querido disimular nuestra necesidad espiritual en la religiosidad y en la religión. Y seguimos viniendo a la iglesia vacíos, ¿y saben cómo salimos? Vacíos. Venimos con sed de encontrarnos con Dios realmente, pero salimos como iguales. Queremos vivir a Dios, pero hasta el día de hoy no lo hemos podido vivir. Eso es una contradicción. Entonces Jesús en medio de esa ceremonia, que de alguna manera, amados, quiero decirle algo. En la fiesta de los tabernáculos, que es en la que Jesús en el último día se levanta, grita, llama la atención y da este mensaje, amados, se celebraba o se conmemoraba de alguna manera la dirección divina que Israel tuvo durante la peregrinación en el desierto. Conmemoraban la forma en la que Dios los cuidó, los guió, los pastoreó en aquellos años en el desierto. Por eso, de manera simbólica, durante 7 días ellos armaban unas enramadas para ilustrar la forma en la que el pueblo de Israel habitó en medio del desierto. Ellos habitaron en tiendas hechas por ramitas. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía eso usted o no lo sabía? Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, ellos, a pesar de que tenían su casa física de piedra, en un lugar de su casa, en el patio, no lo sé dónde, hacían unas enramaditas y allí pasaban todas las noches para de alguna manera representar lo que en ese tiempo se vivió y conmemorar, no que estaban a la intemperie, sino que a pesar de que estaban a la intemperie, el pueblo de Israel tuvo un Dios fiel que los cuidó, que los guardó, que los guió, que los perseveró, amados, preservó. Amén. Es más, hacían el último día de la fiesta algo muy simbólico. Los historiadores dicen que aquel día, amados, ellos estaban felices, celebrando, y los sacerdotes traían en unas vasijas de plata del estanque de si no estoy mal, de Siloé, traían agua y la derramaban en el altar de los holocaustos, y esa agua era una representación de lo que en Éxodo 17 habla de que ellos bebieron de la roca de salvación.
Entonces en ese día incluso recordaban que en el momento donde el pueblo de Israel tuvo más sed, se estaba muriendo de inanición, ¿verdad? Dice que aquel día Dios hace brotar de una manera milagrosa de la roca agua para sustentar a su pueblo. Parece ser que Jesús, al ver que los sacerdotes traían el agua y estaban conmemorando y celebrando que la roca de salvación les ayudó, les atendió, les dio agua para sustentar, Él grita y dice: vengan a mí, yo soy esa agua y hoy quiero darles salvación. Eso es lo que ocurrió ese día, amados. Es más, como dato curioso, pero muy importante, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes y el pueblo cantaban dos textos bíblicos importantes, que es Isaías 12 y Primera de Corintios. Bueno, Isaías 12 por ahora, y ahorita vemos Primera de Corintios. Vaya conmigo a Isaías 12. Y miremos qué dice allí, tan lindo esto. Este capítulo es el que ellos cantaban aquel día. Isaías capítulo 12, verso 1 dice: en aquel día dirás. Isaías capítulo 12, verso 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y veréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Al Jesús gritar: vengan a mí y beban y serán saciados, está cumpliendo en sí mismo esta profecía de Isaías 12. Cuando Isaías profetiza esta palabra, está viendo aquel día en el que se iban a abrir las fuentes de salvación. Cristo es la fuente de nuestra salvación. Y quería hacerles entender: ustedes no celebran algo que ocurrió en el pasado. Hoy quiero que celebren algo que está delante de sus ojos. Soy yo dándoles salvación y misericordia. Alégrense y canten. ¿Ustedes no les parece hermoso eso? Amén. Diga conmigo: Él es la fuente de mi salvación. Por eso debo gozarme y alegrarme. Amén. Vuelva conmigo a Juan 7. Vamos a leer los 3 versos del 37 al 39 completos. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38 que dice, léalo conmigo: el que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué dice? Miren que vuelva a reforzar el concepto de cómo beber de Él. ¿Cómo se bebe? Creyendo en Él. Casi que era una invitación a: crean en que yo soy esa fuente. Crean que yo soy esa salvación para ustedes. Crean que yo soy el que puede redimirlos, levantarlos. Celebren que su salvación está hoy aquí. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior wow. Miren que a diferencia de lo que le dice
a la mujer samaritana, porque cuando habla con la mujer samaritana acerca de que ella venga y sacie su sed de Jesús, le dice: en tu interior tendrás una fuente de agua eterna. ¿Verdad que le dice así? Le dice una fuente. Pero aquí hay una revelación mayor de lo que Jesús quería ofrecerle a todo aquel que creyera en él. Aquí entonces añade algo, una ilustración distinta, y dice: el que crea en mí, de su interior ya no habrá ¿qué? Una fuente, sino que dice: correrán ríos. Es más, quiero leerlo literal. ¿Qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Wow. En el original lo que sugiere es un río que tiene corrientes. Yo no sé si usted ha visto un río caudaloso y que tiene corriente. ¿Cuántos de ustedes se han metido en un río que usted sabe que el agua como que lo jala? Yo no sé si usted se ha metido a ríos que no tienen corriente y son pasivos. Usted nota la diferencia, ¿verdad o no? Sí. ¿Sabe de qué sirve una corriente en un río? Oxigena el agua y lo mantiene vivo. Un río que se estanca se muere. Jesús le dice: si tú crees en mí, si ustedes creen en mí, ustedes que están en este acto religioso, ustedes que no entienden todavía y no se les ha revelado lo que están cantando, lo que están anunciando, hoy yo se los revelo. Soy yo. Jesús dijo: soy yo esa agua. Beban, crean que soy yo esa oportunidad de salvación. Si lo creen ahora, va a haber en su interior una vida que estará fluyendo de continuo, de continuo, de continuo, de continuo. Es más, quiero decirle algo que nos revela este pasaje. Amado, la vida espiritual que Cristo dio a los que creyeron en Él es algo que fluye todo el tiempo. Fluye todo el tiempo. Por eso un cristiano nacido de nuevo no está diseñado para estancarse, porque el agua en él lo va a llevar todo el tiempo a estar activo. Es más, cuando Jesús habla de cuál es esa agua que iba a correr en su interior, específicamente aclara en el verso 39 quién es esa agua. Léalo conmigo. Vamos a leerlo el 38 y el 39 juntos otra vez. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo primero que recibe todo el que cree en Jesús es la vida del Espíritu Santo en Él. Y la vida del Espíritu Santo es algo, diga conmigo, que fluye, que está activa constantemente. No está dada para estancarse. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué hablamos de esto? Porque de alguna manera, amados, el Señor quiere confrontar nuestro corazón para ayudarnos a hacer una radiografía de cómo es nuestra vida espiritual. Si ha sido una vida religiosa, que a través de la religiosidad, la costumbre y la rutina, nosotros hemos querido esconder que estamos vacíos y no hemos tenido un encuentro real con Dios, y nuestra vida sigue esclavizada por nuestros hábitos de pecado. Nuestra vida, aunque vamos a una iglesia, aunque vamos y adoramos, aunque vamos y le damos una ofrenda, nuestra vida es la misma. Dios no quiere, Jesús no fue dado para que tú sigas viviendo esa vida pobre, desastrosa, ruinosa, estancada y muerta. Jesús fue dado como el don del Padre y fue dado a conocer con el propósito de que al creer en Él
su Espíritu Santo nos eleve a una vida espiritual gloriosa y plena. Amén. Por eso vuelva conmigo y vamos a terminar allá en el capítulo 4. Y va a ser incluso la introducción para el próximo domingo que predique. De hecho, el otro domingo hay un invitado aquí. Una invitada, de hecho. Verso 19. Perdón, 4. ¿Estamos en el 4? Ya le digo qué verso. ...19, sí. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Usted sabe por qué ella dijo eso? Porque le mostró su corazón. Verso 20. Miren cómo ella abruptamente cambia la conversación, pero al final era un argumento para poder esconder lo que Jesús quiso exponer. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Diga conmigo, el problema no está de en dónde debo adorar. Diga conmigo, el problema está en el adorador. Ay, es que yo hoy no pude adorar porque los de la alabanza como que estaban despistados, no cantaron bonito y se equivocaron todo el tiempo. Amado, eso es mentira. Es que a mí me gusta esa iglesia porque allá sí adoran. Amado, el adorador, cuando es adorador, adora con instrumentos, sin instrumento, cantando y sin cantar. Solo y en la casa, con voz de tarro. Pero ¿se dan cuenta el concepto que había en su cabeza? Había un esquema religioso. Y detrás de eso ella quería esconder la realidad de su corazón. Verso 21. Y miren la respuesta tan poderosa. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiero decirle algo para que haya una interpretación correcta. Jesús no dice: ya no vuelvas entonces a la iglesia a adorar. No está diciendo eso. Pero sí le está diciendo: viene la hora donde la adoración no estará condicionada a un lugar. La adoración estará condicionada al adorador. Verso 22. Vosotros adoráis. Wow, mire que Jesús sigue metiéndose en el corazón de esta mujer. ¿Qué le dice? Vosotros adoráis. ¿Qué dice allí? Wow, increíble. Mire, no hay peor cosa que usted le rinda culto y usted venga a buscar, a orar, a escuchar a un Dios que no conoce. De verdad, yo le digo, si estamos en esa condición, es una condición muy crítica. Por muchos años el pueblo de Israel adoró a un Dios que no conocía. Y cuando Dios habló a través de los profetas, les dijo: ustedes hacen las cosas solamente porque cumplen mandamientos aprendidos. Algo mecánico. Vivir a Dios no debe ser algo mecánico. Amar y obedecer a Dios no debe ser algo mecánico, rutinario, amados. No se conformen en ello. Porque Cristo, su vida valió tanto en la cruz del Calvario para darnos una vida espiritual distinta, como para que nosotros sigamos en esa rutina de muerte y de sequedad. Y dice allí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sabía usted que hay adoradores falsos y adoradores genuinos y verdaderos? La cuestión es: ¿qué clase de adorador soy yo? Dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué dice allí? En espíritu Wow. y en verdad.
Diga conmigo, a Dios se le adora en espíritu, conforme a su naturaleza espiritual. Yo recuerdo, amados, que hace 15 días, si no estoy mal, hablamos de cómo Pedro intentó afrontar un momento de prueba desde su carne y fracasó. Y usó armas carnales para vivir algo espiritual y se equivocó. Pedro dijo, yo no te voy a negar, y si me toca dar mi vida, la doy. Desde su carne le prometió a Dios algo que en su carnalidad y en su incapacidad no iba a cumplir. Y así muchas veces nos ha pasado. Señor, esta vez sí voy a orar, esta vez voy a ser fiel, esta vez me voy a levantar. Pero amados, Dios no nos ha llamado a vivir para Él desde la carne, desde las emociones, desde nuestro intelecto. No es posible. Por eso, a través del don del Padre, a través de la revelación de Cristo, de la obra de Cristo, nos dio su Espíritu, porque solamente a través del Espíritu Santo y de una vida espiritual nosotros podremos agradar, honrar, obedecer y amar a Dios. Dios dice literalmente aquí, la adoración que se ha dado desde la carne no cuenta para mí, no es genuina. Eso es lo que literalmente le está diciendo a ella, porque ella trata de exponer su adoración carnal como un logro. Dice, nosotros también adoramos aquí. Ustedes saben que era una excusa para esconder la condición de su corazón. Vamos a la iglesia, estamos mal, pero no importa, vamos a la iglesia. Salimos y seguimos en la misma, pero no importa, vamos, ofrecemos una ofrenda, adoramos. Y el Señor dice, no, eso hasta el día de hoy no ha sido contado. Eso es falso, eso no es genuino. Mas Dios el Padre ha determinado un momento, y es donde Él quiere adoradores que adoren en la naturaleza espiritual que Cristo nos otorgó al darnos el Espíritu Santo. Juan el Bautista lo dijo, viene uno tras mí que va a bautizar con fuego, ¿qué dice? Y con poder. ¿Sí se acuerda de eso o no se acuerda? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Amén. Diga conmigo, necesito amar a Dios desde la naturaleza espiritual. Y aquí da la respuesta. ¿Por qué? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, diga conmigo, Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Mira el que está a su lado, dígale, Dios es espíritu. Este es un principio importante para nosotros. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y dígale lo siguiente, y los que le adoran, o sea, dígale, usted y yo, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Diga conmigo, Dios es espíritu y quiere que nos relacionemos con Él. ¿Desde dónde? ¿Desde nuestra alma? ¿Desde nuestra mente racional? ¿Desde nuestras emociones? ¿Desde nuestra carne? Desde el Espíritu. Por eso cuando Pedro quiso afrontar un momento espiritual en su carne, fracasó. ¿Y qué salió? Le negó. Su naturaleza se manifiesta, termina maldiciendo, ¿se acuerdan? Porque es increíble que muchas veces nosotros le pedimos a la carne algo que no puede dar. Diga conmigo, la carne solo produce carne, pero el espíritu produce espíritu. De eso vamos a hablar. Póngase en pie en esta mañana. Ay, espero que haya podido explicar lo que el Señor ha querido hablarnos y ministrarnos en este tiempo.